Bueno, vamos a ver la corrección, ¿sí?, de los ejercicios de tarea que tenían. Y vamos a ver de esos ejercicios, como siempre, cómo buscar media, mediana y moda, porque ahora vamos a usar, sí, unas ecuaciones un poco largas. Los pudieron hacer por lo menos a las tablas de frecuencia, algunas. Había una que era un poco tramposa, así que no sé si por ahí lo pudieron resolver. Si no lo pudieron resolver, no hay problema, pero no sé si tuvieron inconvenientes en los otros dos. Hay uno que era un poco complicado, después otros dos que no. ¿Pudieron? Bueno, vamos a arrancar. Les voy a mostrar. Tenemos el primer ejercicio, ¿sí?, que debíamos realizar la tabla de frecuencia buscando la clase, la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? En este caso hablaba de una empresa de cable, ¿sí?, donde teníamos a 20 empleados de un sector, ¿sí?, que se les realizó, ¿sí?, la siguiente pregunta de cuántos años trabajaban en esa empresa. Teníamos como dato mínimo el 3 y como dato máximo el 22, ¿sí? Con esos datos, lo que íbamos a hacer primero era buscar rango, intervalos y amplitud para poder armar la tabla de frecuencia en intervalos, ¿sí?, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Cómo buscábamos el rango? Teníamos la X máxima menos la X mínima, en este caso ponemos 22 menos 3, y eso nos da 19, ¿sí? Luego, en los intervalos, utilizábamos la regla de Sturgeon, donde teníamos que realizar con, ¿sí?, la cantidad de datos, buscar, ¿sí?, cuántas columnas íbamos a tener. Y lo realizábamos haciendo 1 más 3,322 logaritmo, que esto lo hacíamos con la calculadora. En vez de n, cambiábamos dependiendo del total, ¿sí?, de datos que teníamos, en este caso 20, y nos daba 5,32, lo dejábamos en 5. La amplitud se hacía haciendo rango dividido intervalos, o sea que utilizábamos 19, que lo buscamos en el rango, dividido 5, nos da 3,8, para que quede, ¿sí?, un poco mejor la tabla y que no tengan números con comas, lo llevamos a redondear, ¿sí?, en 4. La amplitud era más que nada redondearla. Los intervalos, recuerden que siempre teníamos que tratar de dejarlos en número impar, ¿sí?, para que entren mejor los datos. Ya arrancábamos con el primer dato mínimo en la parte de clases, ¿sí?, en donde teníamos la primera columna, y a este primer dato mínimo le teníamos que sumar la amplitud, ¿sí?, para poder armar toda la clase. Teníamos que a 3 le sumamos 4, nos quedan 7, 7 más 4, 11, 11 más 4, 15, 15 más 4, 19, 19 más 4, 23. Mi último dato máximo es 22 y mi último dato en la tabla es 23, así que está bien porque sí, mi dato está dentro de las frecuencias para poder contarlas. Recuerden que siempre el último dato, que es el límite superior, no se contaba para hacer las frecuencias en esa columna, sino en la de abajo, y necesitamos que entren todos los datos, ¿sí? Para hacer la marca de clase, que era la X, que la X la vamos a necesitar para poder realizar lo que es media, ¿sí?, que es lo que vamos a ver hoy, y la X la buscábamos haciendo límite inferior más límite superior dividido 2. ¿Sí? Límite inferior son todos los números que están adelante, límite superior todos los números que están, ¿sí?, del otro costado. Hacíamos 3 más 7 dividido 2 nos da 5. Podíamos buscar el primer dato y después ir sumándoles las amplitudes. ¿Se acuerdan que yo dije que era lo mismo? Si buscábamos el primer dato y después le íbamos sumando la amplitud. A 5 le sumo 4 me da 9, a 9 le sumo 4, 13, 13 más 4, 17, 17 más 4, 21, o podían hacer las cuentas de todas las clases, y hacían 7, más 11 dividido 2 les va a dar 9, 11 más 15 dividido 2 les da 13, y así sucesivamente. Frecuencias absolutas, ¿cómo lo hacíamos? ¿Sí? Teníamos que
ir contando los datos, ¿sí? Y recordar que acá teníamos como primer dato el 3, pero acá tenemos 3, 4, 5 y 6, y el 7, como les había dicho, siempre se contaba abajo, ¿sí? El límite superior que teníamos siempre lo contábamos abajo. Entonces yo tenía que contar 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, o sea que estos 4 números entran en esta primera clase, o sea que tengo como frecuencia 4. Acá sí puedo contar ya el 7, cuento 7, 8, 9, 10, el 11 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongo 6. Lo mismo hago con el 11, 11 y 15, ¿sí? No cuento el 15, cuento 11, 13, 14. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, pongo 5. Lo mismo abajo, 15 al 18. ¿Sí? En este caso tengo solo dos números, porque tengo 16, no tengo 15, pero tengo 16 y 18. Y abajo cuento el 19, el 20, el 21 y el 22. ¿Sí? Entonces cuento 1, 2, 3 y pongo 3. Sumo todo y me da bien porque yo tenía 20 empleados, o sea que iba a tener 20 respuestas y al sumar las frecuencias tengo 20, o sea que está bien. Frecuencia relativa, hacíamos de la misma manera, ¿sí? La frecuencia absoluta dividido el total, 4 dividido 20, 0,2, 6 dividido 20, 0,3, 5 dividido 20, 0,25, 2 dividido 20, 0,1 y 3 dividido 20, 0,15. Para la parte porcentual, lo mismo, teníamos que multiplicar las frecuencias relativas por 100, en este caso me da 20, 30, 25, 10, 15, sumo todas las frecuencias relativas me da 1, sumo toda la parte porcentual me da 100%, está bien. Frecuencia absoluta acumulada, lo que veníamos haciendo. Primero poníamos la primera frecuencia absoluta y le íbamos sumando a las siguientes. Tenemos que a 4 le sumo 6 me da 10, 10 le sumo 5 me da 15, 15 más 2, 17, y 17 más 3, 20. Está bien, está perfecto. ¿Todos pudieron hacerlo? Sí, profe. Bien. Ahora tenemos el segundo ejercicio, que es el que tenía un poco de trampa. Algunos por ahí lo resolvieron, le pusieron 0 y está perfecto. Y si no, les iba a mostrar por qué no se podía resolver de otras maneras, ¿sí? En este caso teníamos, sí, 17 alumnos de cuarto grado que debían elegir el número que preferían. En este caso teníamos como dato mínimo, ¿sí?, el 1 y como dato máximo el 8. En este caso hacemos rangos, ¿sí? 8 menos 1 me da 7. Luego, en los intervalos ya también teníamos que son 18, o sea que cambiamos n por 18 y nos da 5,17. Lo dejamos en 5. La amplitud, ¿sí?, la hacíamos que dividiendo 7 dividido 5 me da 1,4 y en este caso lo llevamos a 2. ¿Qué pasaba con la amplitud de 2? Arrancamos con el primer dato mínimo, que es 1, y a ese le voy sumando las amplitudes. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11. ¿Qué pasaba acá? En este caso, se resuelve, ¿sí?, con la amplitud de 2, aunque no tengamos datos, porque de otra manera, sí, que les voy a mostrar más abajo, los datos, todos los datos o las respuestas que tuvimos no entraban, ¿sí? Y sí o sí nosotros necesitamos que los datos estén todos dentro de la tabla. Entonces yo lo que hice fue, acá ya dejo la columna, ¿sí?, bien, hasta 11, ¿sí? Hacemos la marca de clase, que es la X, de la misma manera. Hacemos 1 más 3 dividido 2 me da 2. A este le sumo 2 me da 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Queda perfecto. Y en las frecuencias absolutas lo que yo tengo que hacer es contar, ¿sí? Yo acá cuento 1 y 2, 3 no tengo que contar, cuento 1, 2, pongo 2. Abajo cuento ya el 3, el 4 pero no el 5. 1, 2, 3, 4, pongo 4. El 5 cuento en esta columna, el 6 pero no el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pongo 7. Y ahora tengo que contar del 7, ¿sí?, al 8, porque el 9 no entra acá, pero igual no me interfiere en sí, porque yo lo que tengo, ¿sí?,
es datos hasta el número 8. Entonces cuento del 7 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, coloco 5. En la columna de abajo no tengo datos, así que coloco 0 y al sumar me da 18. O sea que no me interfiere en la cantidad de datos que yo tengo. Sí sería un problema si yo agrego un dato más o no y tengo menos de 18 o más de 18. ¿Sí? Así que en esta parte estaba bien si colocaban 0 porque no tengo datos. Ahora abajo les voy a mostrar qué pasa si lo hacíamos con la amplitud de 1,4 o si queríamos hacer menos intervalos y demás. Las frecuencias relativas en este caso me dan 1, la porcentual también me da 100%, y cuando sumo también tengo los datos de 18, o sea que no me cambia la cantidad de respuestas que tengo. ¿Sí? Lo único que se va a repetir 2 veces, porque yo a 18 le sumo 0 y me queda en 0. El problema es si multiplico. ¿Sí? En el caso de que si alguno lo quería, ¿sí?, resolver con la amplitud de 1, si se dan cuenta, si yo solo sumo 1 en vez de 1,4, por ejemplo, o como 1,4 es menos que para sumar a 2, o lo podemos dejar en 1, si yo voy sumando una amplitud de 1, se dan cuenta que las 5 columnas, en la última me queda 6, y yo como dato último tengo un 8, ¿sí? O sea que no me van a entrar la cantidad de respuestas que me dieron. En el caso de hacerlo con 1,4, como nos da, ¿sí?, nos pasa lo mismo, porque en este caso yo sumo a 1 como dato mínimo 1,4, me da 2,4, a 2,4 le sumo ese 1,4, me queda en 3,8, el 3,8 lo mismo, me queda en 5,2, 5,2 me queda en 6,6, 6,6 más 1,4 me queda en 8. Y si yo me quedo en esto, recuerden que el último dato del límite superior no se cuenta, o sea que seguiría teniendo números fuera de las respuestas que me dieron. Entonces sí o sí lo tengamos que resolver con la amplitud de 2. No sé si todos pudieron o si tuvieron un inconveniente o no lo resolvieron porque no sabían. No lo resolví. No lo resolvieron. Perfecto. ¿Pudieron ver más o menos cómo se podía resolver si no tenemos datos o si en el caso este tenemos 5 columnas como nos dan los intervalos, pero no tenemos datos? Pero en este caso sí entran todas las respuestas. Sí o sí necesitamos que nuestras respuestas estén en la tabla de frecuencia. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Profe, ¿el número de filas depende del número de intervalos? Claro. Siempre los intervalos nos van a dar la cantidad de filas que vamos a hacer y que en esa cantidad de filas nos tienen que entrar todos los datos, o sea, todas las respuestas que nosotros tenemos. Yo no puedo ni poner más ni sacar. Si acá me dice 5, son 5. ¿Sí? No puedo poner de menos o poner de más. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Y en el ejercicio 3 teníamos como dato mínimo el 30, ¿sí?, y como dato máximo el 53. Hacíamos lo mismo, rango, buscando dato máximo menos dato mínimo, 53 menos 30 me da 23, intervalos los mismos, normalmente son 5, por eso ustedes van viendo que siempre estamos en un rango de 5. Los intervalos siempre van a estar más o menos en eso, a veces podemos tener 7, podemos tener menos, pero siempre el 5 es los intervalos que más utilizamos. Y en este caso la amplitud, haciendo 23 dividido 5, me da 4,6, lo dejamos en una amplitud de 5. Al dato, a la X mínima, que es 30, le sumamos la amplitud de 5, nos quedan 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, y estamos bien porque todos nuestros datos entran dentro de esta tabla. Hacemos la parte de la marca de clase, haciendo límite inferior más límite superior dividido 2, nos da 32,5, 37,5, 42,5, 47,5 y 52,5. En las frecuencias lo mismo, en este caso al sumar
yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 datos, ¿sí? Porque en este caso yo no les di los datos, a veces se los puedo dar como no, para que ustedes también los puedan contar. Lo que tienen que hacer es contar y ir cambiando, y acá en la frecuencia absoluta les tiene que dar la misma cantidad que ustedes contaron, nos da 16, así que está bien. La frecuencia relativa en este caso me dio 0,98, la parte porcentual me dio 98%, así que está bien, y la frecuencia absoluta acumulada, como siempre, es ir acumulando, y me dio bien porque yo tenía como dato total de frecuencias absolutas 16, y en la columna de la frecuencia absoluta acumulada me quedó 16. Hice bien la cuenta, ¿sí? Ahora, lo que les voy a mostrar paso a paso es cómo vamos a buscar media, mediana y moda, que ahora se va a complicar un poco más, ¿sí? Vamos a tener que usar unas ecuaciones un poco largas, van a ver que es fácil, tienen letras, ¿sí? Pero cuando ustedes entiendan dónde las vamos a buscar, es sencillo el ejercicio en sí. Media la vamos a buscar como lo hicimos ya con las otras tablas, ¿sí? Que es la sumatoria de x por f dividido n, por eso teníamos que buscar la marca de clases y sacar un promedio entre los números que tenemos para poder hacer la parte de media, ¿sí? Y en el caso de mediana vamos a tener dos formas de buscar, como lo habíamos visto al comienzo. Si tenemos datos pares, ¿sí? Total de frecuencias absolutas pares, vamos a utilizar una ecuación para buscar la posición, y si el dato es impar vamos a buscar otra, ¿sí? Si el dato es par, vamos a utilizar la típica, ¿sí? Forma de la posición, n dividido 2, ¿sí? Recuerdan que nosotros buscábamos la posición en la otra tabla, en este caso también, acá tenemos n dividido 2 porque es dato par, pero, ¿sí? Después de buscar la posición vamos a utilizar esta ecuación, que va a ser límite inferior más n dividido 2, que es la posición que ustedes ya tuvieron que haber buscado, menos f mayúscula menos 1 dividido f minúscula por la amplitud. En el caso de ustedes no tener la amplitud, que nosotros lo hacemos acá, ¿sí? La amplitud se puede buscar haciendo el límite superior menos el límite inferior, ¿sí? También nos da de esas dos maneras la amplitud. Ahora se los voy a mostrar con ejercicios para que lo entiendan, no se preocupen. Número impar, en este caso vamos a necesitar que para la posición hacer n más 1 dividido 2, o sea, convertir el número en par y después lo dividimos por 2. Y la ecuación va a ser la misma, límite inferior más n más 1 dividido 2, en este caso esto es lo único que cambia, menos f mayúscula menos 1 dividido f minúscula por la amplitud, ¿sí? Esto es frecuencia absoluta acumulada a la menos 1 y esto es frecuencia absoluta. Son estas letras, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, la f mayúscula, frecuencia absoluta minúscula, la común. Ahora se los voy a mostrar. Y en el caso de la moda, que es el o los números que más se repiten en la f minúscula, ¿sí? La forma de buscar la moda es haciendo límite inferior más f minúscula menos frecuencia absoluta a la menos 1, abajo se repite lo mismo, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta a la menos 1, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1 por la amplitud. Ahora les voy a mostrar con los ejercicios que hicimos. Este es el primer ejercicio de tarea que tenían. Yo lo que hice fue acá agregar la columna de x por f que necesitaba para buscar media. Al sumar, ¿sí? Lo que hice fue como siempre, x por f. Me da 5 por 4, 20, 9 por 6, 54, así sucesivamente, ¿sí? Sumo todo, me da 236. Hacemos lo mismo, ¿sí? Sumatoria de x por f dividido n, 236 dividido 20, que es el total de datos que yo tengo, eso me da 11,8. Nosotros ya vemos que en las frecuencias absolutas el dato es par, o sea que para poder resolver lo que es mediana, vamos a necesitar la ecuación de la posición normal n, no sé si lo ven ahí, me voy a buscar, acá está, ¿sí? N dividido 2
es 20 dividido 2, me da 10. En este caso, ¿sí? Como la posición se encuentra, como vemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos 10. Y la posición que me dio 10 también, ¿sí? En este caso, como la posición está en la frecuencia absoluta acumulada, no es necesario resolver toda la ecuación, sino que vamos a utilizar el dato de límite superior como mediana. No es necesario resolver. Si la posición se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada, como en este caso, no resolvemos la ecuación y solo ponemos el dato que tenemos como límite superior en esa columna. En este caso es el 11. Entonces, la mediana, perdón, es igual a 11. ¿Sí? Ahora después les voy a mostrar un ejercicio que sí tiene para resolver la mediana. En este caso, este ejercicio no lo tiene. En el caso de la moda, ¿dónde buscábamos la moda? En la frecuencia absoluta común, ¿sí? En la F minúscula. Es lo mismo, el o los datos que se repitan. En este caso, entre 3 y 7 se repiten solo 4 veces, 7 y 11 tenemos 6 veces que se repite algún número, entre 11 y 15 tenemos 5, entre 15 y 19 2, entre 19 y 23 3. Entonces, ¿cuál es la columna sí, que se repite más? Es la de 7 y 11, porque tienen números que se repiten 6 veces. ¿Sí? Entonces, como F minúscula común, vamos a utilizar el 6. Pero yo en la ecuación que tengo F menos 1 y F más 1. Esta es mi moda. F menos 1 va a ser el número que está arriba. Esperen que me pongo para escribir para que se entienda bien. F menos 1 es el de arriba, el 4. Y F más 1 es el de abajo. ¿Sí? F menos 1 es el de arriba, el dato que esté arriba, ¿sí? De mi moda, del número que más se repite. Y F más 1 es el de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a colocar en la ecuación? 6 es la moda. ¿Yo qué tengo que poner primero? Límite inferior. Límite inferior va a ser el número que esté en esa moda, o sea, 7. Pongo 7. Más 6, que es la moda, menos F menos 1, o sea, menos 4. Coloco el 4. Abajo coloco lo mismo porque es lo mismo, ¿sí? F menos 1. Más F, que es 6, porque es la moda, menos F más 1, que es el que está abajo de esa moda, o sea que es 5. Pongo 5. Y luego para resolver, recuerden respetar la parte de términos que seguramente ustedes están viendo en matemática. Primero tenemos que resolver lo que está multiplicando y luego le sumo el número. ¿Sí? 6 menos 4 me queda 2. 6 menos 4 me queda 2, más 6 menos 5 me quedan 1, o sea que acá me queda 2, acá me queda 3, hago 2 por 4, dividido 3, y a eso le sumo 7, y me da 9,66. ¿Se entendió? Recuerden de respetar los términos, porque si no les va a dar mal los números de abajo. ¿Se entendió? ¿Para seguir o no? Sí, profe. Bien, voy Sí, sí, abajo. Perfecto. El otro ejercicio, que es el que teníamos complicaciones con la parte de amplitud y de los datos, se puede resolver igual, ¿sí? Agregué la columna de x por f, en este caso el total, ¿sí? La sumatoria de x por f me da 102. Yo pongo 102 dividido, en este caso 18, que es el total de datos, me da 5,67. Para la parte de mediana, ¿qué tengo que hacer primero? La posición, como siempre. En este caso también tengo un dato par, ¿sí? Porque 18 es par, así que hago 18 dividido 2, me da 9. En este caso ya no tengo la posición en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo hacemos? Seguimos de la misma manera. El siguiente dato mayor a la posición que me dio. Si yo no tengo 9, tengo que buscar 10,
11, 12, 13, 14, dependiendo del número que tengamos. 9 no está, 2 es menos, 6 es más chico, me quedo en 13, ¿sí? Acá sí tengo que resolver toda la ecuación de mediana porque no tengo la posición justo. Entonces me voy a parar en esta columna, en toda esta, ¿sí? La posición entonces es 9. Límite inferior para poder cambiar acá, nos colocamos en esta, ponemos 5. 5 como límite inferior, más. N dividido 2 ya lo buscamos, es 9, colocamos 9. No importa que acá elegimos otro. Nosotros tenemos que respetar igual el número que nos dio en la posición. Ponemos 9, no va a 3. ¿Sí? Menos F menos 1 va a ser como vimos anteriormente en la moda. Menos 1 siempre es el dato que está arriba, más 1 siempre es el dato que está abajo. Entonces, F mayúscula menos 1 va a ser el dato que está arriba, o sea que va a ser 6. Menos 9 menos 6. Dividido la F minúscula, también la vamos a tomar de la posición que tenemos. F minúscula es 7, porque nosotros estamos en esta posición. 7. Dividido 7 por la amplitud, que la amplitud acá no la tenemos, ustedes la tienen porque lo fuimos resolviendo, era 2, ¿sí? Ponemos por 2. Hacemos lo mismo, resolvemos primero la multiplicación y después le sumamos 5. En este caso me da 5,85, ¿sí? En el caso de la moda, para este ejercicio tenemos que, en este caso, entre 1 y 3 se repiten dos números, entre 3 y 5, 4, entre 5 y 7, 7, entre 7 y 9, 5, y entre 9 y 11, 0. O sea que la moda va a ser, en este caso, 5 y 7, que tiene 7 veces que se repite. Lo mismo, vamos a colocarnos en esta columna, ¿sí? Y vamos a empezar a cambiar en la ecuación los datos. Límite inferior, 5. Más moda de 7, pongo 7, menos la moda que es la F menos 1, o sea que es la de arriba, 7 menos 4, dividido ¿qué? 7 menos 4 más 7 menos el de abajo, que es más, menos 5. Por la amplitud, lo mismo. Multiplico primero, sumo, en este caso me da 6,2. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente ejercicio y en este caso quiero mostrarles porque tenemos moda que en este caso es bimodal, o sea que van a tener que resolver la ecuación 2 veces, ¿sí? Se los hago más rápido así no les repito lo mismo. X por F, sumamos, en este caso me da 665. En la media, cambiamos 665 dividido 16, 41,5. En la posición, 16 dividido 2 me da 8. 8 yo tengo, no, o sea que me voy a parar en la posición de 11, ¿sí? Porque 8 no está. Y resolvemos mediana, colocando como límite inferior 40 más 8, porque es la posición que hicimos acá, menos el dato de arriba de la posición que nosotros tomamos, que es 11, o sea, menos 6, dividido, ¿qué? La F que está en esa posición, o sea, dividido 5. Colocamos 5 por la amplitud, que acá ya la vemos, porque como se suman 5, 30 más 5, 35, ya vemos que la amplitud es de 5, por 5. En este caso me da que la mediana es 42. Ustedes ven que siempre está allegado lo que es mi media con la mediana, ¿sí? Para también ustedes ver si resolvieron bien o si tienen mucha diferencia entre media y mediana. Y la moda, como ustedes ya ven acá, que yo les mostré, tenemos que 30 y 35 se repiten 5 veces, 35 y 40 1, 40 y 45 5, 45 y 50 2 y 55 y 50 y 55 3 veces. O sea que como moda tengo tanto esta como esta, porque se repiten 5 veces. ¿Qué voy a hacer? Resolver la ecuación 2 veces. Pero en este caso, la primer moda, mi límite inferior va a ser 30, como le dice acá, más 5, menos, como yo para arriba no tengo, ¿sí? F menos 1, pongo 0, o sea, menos 0, abajo repito, más 5, menos ¿qué? Menos F más 1, que es esta, o sea, menos 1 por la amplitud, ¿sí? En este caso, me da 32,78. En el caso de la segunda moda,
¿sí? En este caso ahora me voy a posicionar en esta columna. Mi límite inferior va a ser 40, porque me cambio, más 5 menos f menos 1 es 1, ¿sí? 5 menos 1, repito abajo, más 5 menos que f más 1, o sea, la de abajo, que me da 2. 5 menos 2. Hago la cuenta también, multiplico primero y después sumo, y en este caso me da 42,85. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que si yo tengo 2 modas, 3 modas, o sea, 3 veces se repite alguna parte de la clase, de la marca de clase, tienen que hacer la ecuación de las veces que se repitan. Si tengo 3 veces que se repiten ciertos números, y acá yo tengo otros 5, tengo que hacer la ecuación de esta y de esta. ¿Se entendió? Sí, sí. Es medio confuso, que por ahí lo van a poder resolver con los ejercicios, como siempre decimos, ¿sí? Por ahí los ejercicios los ayuda a ustedes a poder enfocar y a poder asentar un poco más las ecuaciones que yo les mostré hoy, ¿sí? La idea es eso. Yo no quería darles la parte de moda ya la otra vez, de media, mediana y moda, porque era bastante. Era preferible que puedan resolver las tablas, si las pudieron resolver bien, ahora agregarle lo de media, mediana y moda. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe. Bien. No le quedó ninguna duda a nadie, ¿no? ¿Alguien no entendió algo y quiere que lo repasemos de vuelta o se entendió? Profe, si podría repetir lo último de Sí. eso de que si se repite varias veces, esa parte nomás. Bueno, acá, en esta parte, tenemos en la frecuencia absoluta, ¿sí? Que 30 y 35, esta marca de clase, tiene, ¿sí? 5 datos que se repiten. En el caso de 35 y 40 tienen un solo dato. Entre 40 y 45 también tienen 5 datos que se repiten 5 veces. 45 y 52, 50 y 55, 3. O sea que las dos columnas que más se repiten son la de 30 y 35 y la de 40 y 45. Entonces la moda se tiene que hacer de los dos números, o sea, de las dos columnas. Lo que va a ir a cambiar va a ser en la ecuación el límite inferior, ¿sí? Y todos los números que tengamos que modificar, como si yo me quedo en este 5, límite inferior va a ser 30 más 5, que es la f común, pero yo tengo que restarle ¿qué? F menos 1. En este caso no tengo f menos 1, entonces pongo 0, porque yo para arriba no tengo dato. Recuerden que siempre f menos 1 es el dato de arriba, f más 1 es el dato de abajo. En este caso yo no tengo dato hacia arriba, entonces pongo 0. Abajo repito la misma ecuación, ¿sí? Porque tengo lo mismo, f menos 1. Pongo 5 menos 0. Más 5, que es mi moda, menos f más 1. En este caso sí tengo dato hacia abajo. Les puede pasar lo mismo si ustedes tuvieran el 5 acá. En vez de tener 3, tienen 5. Abajo no tienen dato, entonces ponen 0. Arriba tienen dato, ponen el dato, ¿sí? A 5 le resto 1, que es el f más 1, por la amplitud, que es 5. Hago toda la cuenta. Primero recuerden, separamos en términos, resolvemos primero la parte de la multiplicación y luego le sumamos, ¿sí? Los 30. En este caso me da 32,78. En el siguiente 5 sí tengo f menos 1 y f más 1. Entonces lo que hago es cambiar los datos. Límite inferior es 40 más 5 menos f menos 1 es el dato de arriba, o sea, menos 1. Y 5 menos f más 1 es el dato de abajo, o sea que hago 5 menos 2. Por la amplitud hago lo mismo, multiplico primero, después sumo y en este caso me da 42,85. Siempre que tengan una, dos o tres modas, tienen que resolver la cantidad de veces, ¿sí? La ecuación, dependiendo de las veces que se repita. Pero como les digo, si ustedes acá tienen un 5, para abajo no tienen datos, ponen 0. Si no tengo datos, pongo 0. ¿Sí? ¿Está bien? Muchas gracias, profe. O sea que si se repite varias veces, se hace la ecuación varias veces con los números que se repiten. Claro, por ejemplo, vos tenés acá 5. Acá tenés 5 y yo te pongo, por ejemplo, ahora lo escribo.
y acá abajo, en vez de 3, te pongo otros 5. O sea, que vamos a resolver primero este 5, después este y después este. O sea, que tienes que hacer 3 ecuaciones. Si tenés 3 veces que se repite 4, siempre hago las veces que en la marca de clase se repita varias veces. En este caso son 5, puede ser que se te repitan 2 veces otros y así. Recuerden que es el o los números que más se repiten, lo mismo que habíamos hecho con la moda anterior. Nos manejamos de la misma manera. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces yo les voy a mandar ejercicios nuevos. Si quieren repasar media, mediana y moda con los ejercicios que ya resolvieron de tarea y ahora ustedes los tienen resueltos porque yo les agregué la parte de X por F, ¿sí? Y después les resolví las ecuaciones. Si quieren como repasar con eso, lo pueden hacer porque van a tener como corrección, ¿sí? Lo que yo hice, igual les voy a mandar la semana que viene, como siempre, los ejercicios de tarea para que los puedan hacer con tiempo, ¿sí? Les voy a mandar solo 2 tablas para que hagan todo desde el comienzo hasta media, mediana y moda, así después les agregamos los gráficos y ya los dejo tranquilos, ¿sí? Bueno, profe. ¿Estamos bien entonces? Profe, Sí. ¿nos recuerda la fecha del segundo parcial? Sí, es el 8 del 11. Ah, perfecto, gracias. Quedan No 2 falta tanto. clases. Sí, quedan 2 clases. El problema es que nos pusieron como la parte de el segundo parcial muy cerca del primero. O sea, Claro. cuando armaron las fechas, nos pusieron así, nos dan un rango. O sea, que se puede atrasar un poco más. Si vemos que cuesta o quieren repasar un poco más, se puede retrasar un día, o sea, el siguiente lunes. Pero si no, el 8 del 11 queda. Más que nada porque también hay algunos que tienen que hacer el recuperatorio del primero, ¿sí? Ya después del segundo parcial van a venir los recuperatorios tanto del primero, del segundo o de los dos, dependiendo lo que tengan, ¿sí? Después ya no queda ninguna clase, porque hay unas materias que parece que tenemos clase después del segundo parcial. En nuestro caso de taller no, pero en los que ustedes Perfecto. tienen materias más troncales, sí. Por eso los talleres cortan antes, que sería, por ejemplo, el taller de estadística, no sé si ustedes tienen el de informática, alguno de esos. Eso termina antes para que ustedes puedan después seguir con las materias más pesadas que van a seguir teniendo temas porque se agregan a los finales. Como nosotros no tenemos finales en los talleres, se corta antes, Ok, gracias. ¿sí? Bien, entonces la semana que va, ahora más tarde les subo el video como siempre con la diapositiva que vimos. Y la semana que viene van a tener los ejercicios de repaso y ya después vamos a repasar todo general para el último parcial. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, chicos, los dejo, que tengan una buena semana y las dejo para la próxima clase que deben tener. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias, perfecto. profe. Hola, Gracias, profe, Chao. también. hermano también. Buena semana.